Ahora, cuando Jesús habla y da esta referencia, está tratando de hablarle a los creyentes, simplemente a los creyentes. Amén. Después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo mensaje es para los creyentes, los que lo seguían, porque los que lo seguían eran los que creían en él. Amén. A los otros que lo escuchaban, ¿verdad? Y que nada más lo seguían por la comida y todo eso, a ellos no les hablaba. La palabra era dirigida para ciertas personas, y eran aquellos que habían decidido creer en él. Amén. Ahora, cuando Jesús se refiere a esto como yo soy la vid, amén, está hablando realmente que de él fluye la vida para nosotros. Amén. Ahora, cuando habla del pámpano, está hablando de una rama, ¿verdad?, que es nueva, que acaba de nacer. Todos nosotros hemos conocido, como que me dio un bajón de energía. Ahorita que sentí, ahorita que estaba en la batería, estaba bien, y ahorita me bajé y me dio un bajón de energía. A ver si me dan un poquito de azúcar. Y es que me dio un calambre, hermano, ahorita que estaba tocando. Híjole, en la pierna y bien duro. Es porque tengo que hacer más ejercicio. Y muchas gracias. Así nomás para darle unas chupadillas, que me suba el azúcar y ya. Es que la verdad es que ya dejé la coca. Denme un aplauso, hermano. Usted la ha querido dejar mucho y no ha podido. Ahora sí, van a ver ahí. La hermana le dio algo, una pastilla. No. Bien, ya como que me agarré nueva energía, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estaba, hermano? ¿En qué chisme le estaba hablando? Los pámpanos, ¿verdad? El pámpano realmente es una rama que acaba de nacer. Por eso Jesús le hablaba a los creyentes y les decía: hey, ustedes son nuevos. Ahora, interesante ver cómo divide o da a entender tres tipos. Amén. Los que no llevan fruto, los que llevan fruto y los que llevan mucho fruto. Amén. Ahora, interesante poder entender que lo que Jesús les está tratando de explicar, que ellos pudieran entender que la única forma en la cual ellos iban a poder tener fruto, dar fruto, es permaneciendo en él. Amén. Ahora, 16 veces en el capítulo de Juan les habla sobre permanecer en mí. Ahora, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que es uno de mis grandes héroes de la fe, el apóstol, ahí va a decir alguien que, híjole, me trajo una coca. Ay, dejé la coca y la acabo de romper. Es que ya me compraron pura coca de dieta, pero el diablo, fíjese, como dicen por ahí, el diablo. No, porque es tentación ahí en el altar. Me quiere traer la tentación aquí al lado, ¿verdad? Voy a tener que hablar de Génesis 3:17. Eva dándole la manzana a Adán. Es cierto. El pecado. Bueno, hermano, rompí mi ayuno ya. Ayuno de coca, listo. Nos podemos ir todos. No se crea. Como 16 veces que en el libro de Juan está escrito de que Jesús les habla y dice: permanezcan en mí. Amén. Ahora, el apóstol Pablo en las cartas, alrededor de 160 o más veces les dice: permaneced en Cristo. El apóstol Pablo nunca les habla: permanezcan en mí o lo que yo les enseño. No, todo el tiempo le dice: permaneced en quién, en Cristo. Ahora, es bien interesante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque hay los que no llevan fruto, los que llevan fruto y los que llevan mucho fruto. Ahora, todas esas tres opciones que les acabo de dar, todas esas están en la vid. Amén. Lo acabamos de leer. Están en la vid. Los que llevan fruto, perdón, los que no llevan fruto, los que llevan fruto y los que llevan mucho fruto. Ahora, entender cuál es la diferencia en que cada uno de estas tres pámpanos lo lleva a no tener, a tener y a tener mucho fruto. Ahora, yo quiero que usted no se sienta mal.
sino todo lo contrario, esta palabra hoy le lleve a crecer, a tomarla y levantarse y entender que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. Amén. Porque todos hacemos cosas buenas y cosas malas. Todos. El Señor siempre nos pide hacer algo. Si nosotros no lo hacemos, estamos haciendo lo incorrecto, o sea, cosas malas. Porque aunque no sean malas delante de las personas ni delante de Dios, pero el simplemente hecho de no obedecer a Dios es estar en contra de Dios. Ahora, Juan les habla, le dice: todo aquel que no cree en lo que Dios dice, le llama mentiroso. Dios no es mentiroso, pero el no creer en lo que Dios está diciendo es automáticamente nosotros llamarle mentiroso. ¿Por qué? Porque si creyéramos en Él, eso haríamos. Amén. Ahora, interesante, porque habla y dice que la rama, pero hay algo aquí que me llama mucho la atención, y es la rama, ¿verdad?, que será cortada, será dejada a un lado a que se seque. Amén. Dice: el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Ahora, no es que estén secos, no. Simplemente el hecho de no dar fruto es no cumplir. Ahora, el no dar fruto en sí es algo, como nosotros como cristianos, es algo que no es opcional, sino es un mandato que se tiene que hacer, que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos ¿para qué? Para dar fruto. Pero muchos de nosotros no damos fruto. ¿Por qué? Porque no estamos conectados a la vid verdadera. Amén. Ahora, fíjense lo que dice. Cuando Jesús les habla, dice: hay muchas personas, aquí lo escribí de esta forma. Hay muchas personas que minimizan las negatividades de Jesús para nuestras vidas. Y es eso que escribí. Yo nunca escribo cosas, rara vez escribo cosas. Pero me puse a pensar y dije: todos nosotros estamos queriendo dar fruto. Todos estamos queriendo recibir de parte de Dios. Todos estamos queriendo recibir las promesas de parte de Dios. Todos estamos leyendo y nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros. Y la vez pasada les dije que cuántas promesas hay en la Biblia, alrededor de cuántas. ¿Se les olvidó? Leemos, amén, es para mí, ¿verdad? Y pone usted en su casa: arrebato todo lo que me pertenece, a todo lo que ahí está trapeando. Y dice: maldito Satanás, hoy te vas a ver lo que te va a hacer mi Padre Dios, desgraciado. Y está usted trapeando y haciendo. Hermano, si tomamos las promesas, si creemos en lo que Él dice que va a hacer, pero nos olvidamos y minimizamos la condenación que trae de parte de Dios el no hacer ni cumplir lo que Él nos está pidiendo. Ahora, interesante, porque el no dar fruto va a traer como resultado o consecuencia en nuestra vida ser cortados de la vid, echarnos a un lado, secarnos y después echarnos ¿a qué? Al fuego. Ahora, interesante, el no dar fruto es marcado en la Biblia como, ¿cómo se podría decir? Esta palabra que ayer lo estábamos viendo. Ayer les voy a contar una historia, hermano. Ayer vi un video, Jesse me enseñó un video de un pastor que predica que Dios tiene matriz. Y que Dios tiene matriz. Y porque en el cielo es diferente como en la tierra, y que Dios da bebés, hace bebés. Pero bueno, esa es otra cosa. Los que no dan hijos, ¿cómo se le llama? Infértil, estéril, esterilidad. Soy medio raro con las palabras, ¿ya? Es lo mismo aquel pámpano que no da fruto. ¿Por qué? Porque como pámpano tienes que dar fruto. Como hombres nosotros nos multiplicamos. Como mujeres ustedes llevan un fruto dentro que lo dan a luz. ¿Por qué?
Porque nuestra naturaleza es reproducirnos. Amén. Yo oro mucho cada vez que veo a Bruno, mi perro, y le digo: Bruno, tú tienes que conocer el amor. Y cada vez que digo eso, Jesse dice: no, Pablo, no. ¿Por qué? Porque aquí no encuentro otro como Bruno. Y ayer andaba sacando a Bruno y estaban cortando un árbol y andaban los de ecología ahí, y me ve un señor y me dice: ah, qué bonito perro. Y le digo, y Jesse dice: nada más a ti te dicen, me salgo yo y nadie me dice, todos se hacen por el lado y qué feo perro, pero lo traigo yo y qué bonito perro. Y me dice: qué bonito perro. Y me dice: no lo han cruzado, ¿no? Y le digo: no. Me dice: ¿por qué? Le digo: es que no encuentro otra idónea, ¿verdad? Una idónea para él. Y me dice: ¿qué es idónea? Y yo: ¿usted ha recibido a Cristo? No es cierto, ¿verdad? Y le digo: no ha encontrado su media naranja, su idónea. Y me dice: aquí no hay, ¿verdad? Y le digo: no, los que hay están feos y chiquitos. Y le digo: este es grande y hermoso, ¿verdad? Y me dice: es verdad, dice, está grande y hermoso. Y le digo: sí. Entonces cada vez que yo lo veo y seguido le digo: Bruno, tú tienes que conocer a tu idónea, tú tienes que conocer el amor y tener perritos, porque es su naturaleza. Y cada vez que salimos y las chicas que andan en la calle, andan viéndolo y alborotadas por ahí, él se vuelve loco. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y cualquier rato que yo deje la puerta abierta, él se va a salir a buscar alguna chica que ya le echó el ojo, porque es su naturaleza. Él se tiene que reproducir. Ahora, nuestra naturaleza en Cristo es dar fruto. Esa es nuestra naturaleza. Por eso en Gálatas 5 habla y dice que el fruto del Espíritu, cuando nosotros tenemos una conversión real en Dios, nuestra naturaleza cambia. Automáticamente nuestra forma de pensar ya no es terrenal, sino celestial, espiritual. Y automáticamente nuestro estilo de vida es dar fruto. Ahora, interesante como cuando el apóstol Pablo tiene una revelación de Cristo, amén, va en ese camino a llevar esas cartas para seguir persiguiendo a los cristianos bajo la autoridad de los fariseos, porque era un gran fariseo. El apóstol Pablo va y de pronto tiene ese encuentro con Cristo, con Jesús, y le da indicaciones. El apóstol Pablo se va, que era Saulo de Tarso en ese momento, se va, espera 3 días sin tomar agua, sin comer, hasta que llega Ananías, pone sus manos, recibe la vista, recibe la revelación, la palabra, y nos dice en Hechos que automáticamente Pablo fue y predicó a los templos y a las sinagogas de quién era el Cristo. Pero realmente no fue así. Ahora me va a decir: usted está hablando en contra de la Biblia. No, muchas veces están tan pegados que creemos que es continuamente, pero no fue así, porque en Gálatas habla el apóstol Pablo y dice: tuvo que pasar tiempo para que yo fuera con el apóstol, con Pedro y los apóstoles, para estar con ellos, alrededor de 3 años y medio, para yo acercarme a ellos y que ellos entendieran y recibieran lo que yo recibí. No fue automáticamente. ¿Sabe qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Él entendió que su naturaleza era una naturaleza natural, y que tenía que cambiar sus pensamientos, cambiar su naturaleza a una naturaleza de Cristo, a una revelación de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se fue al desierto por muchos años. Y usted lo puede leer ahí. En Gálatas vuelve a hablar y dice que se fue a Arabia, que en ese tiempo no era Arabia, porque habla y dice que era el monte Sinaí, o sea, el desierto. Después el apóstol Pablo les dice: esta no es yo no les hablo con palabra ni mensaje de hombre, yo les hablo a través de la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué fue lo que él hizo? Sabiendo todo, llevando la palabra, los estatutos, sabiendo las leyes, habiendo estudiado con el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores maestros de la palabra. Él sabía que lo que él tenía en su corazón era simple basura, y él necesitaba la revelación de Cristo. ¿Qué es esto? Él necesitaba la naturaleza de Cristo para poder dar fruto.
¿Por qué? Porque Jesús mismo dice: el Padre se glorifica que ustedes den mucho fruto, porque así serán mis discípulos. O sea, hace que el dar fruto es una marca de todo discípulo de Cristo. Y que el Padre se glorifica en el Hijo a través de nosotros. Esto nos da a entender que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, a través de Él, se nos será dado. ¿Por qué? Porque no es a través de nosotros, sino es a través de Cristo. Volvemos a lo de la semana pasada. Ahora, hermanos, entender esto nos va a llevar a poder nosotros dejar un poco nuestra vida al lado y entender qué es lo que Cristo está pidiendo a nuestra vida el día de hoy. Porque muchos de nosotros no entendemos y tratamos de que nuestra vida sea a través de lo que nosotros pensamos, sabemos, y no es así. El apóstol Pablo tuvo que dejar todo, alejarse de todos, buscar la revelación, recibir el mensaje directamente de Jesús. ¿Para qué? Para que su mentalidad fuera real. ¿Conforme a quién? A la mente de Cristo. Por eso cuando Pablo viene y habla a la iglesia, más de 160 veces les dice: hey, hay que permanecer en Cristo, estar en Cristo, vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque si no, el apóstol Pablo, su mensaje hubiera sido diferente, hubiera sido llevado a lo terrenal y no a lo eterno. Como Pablo establece en las cartas lo eterno. Se va a dar cuenta que el apóstol Pablo es el único que habla de lo que va a pasar allá, de lo que es la eternidad, de lo que es la salvación. Los apóstoles no hablan de eso. Los apóstoles hablan de lo que Jesús vino a establecer. Pero Pablo recibió la revelación. ¿Por qué? Porque él decidió estar conectado directamente con Dios, y que lo que él supiera, lo que él había estudiado, quien él fuera en la tierra, eso no significaba nada. Porque él sabía que él necesitaba un entendimiento celestial, espiritual. Ahora, muchos de nosotros no entendemos esto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Nos quedamos en el no dar fruto. Ahora, no habla que nunca dio fruto, no. En ningún momento habla que el que no dio fruto, nunca dio fruto. ¿Por qué? Porque toda vid da fruto. Pero automáticamente, ¿qué es lo que está pasando con muchos de nosotros que dimos fruto en una temporada, pero dejamos de dar fruto? Fíjese lo que habla en Mateo 13. Y esta es una de las parábolas interesantes. Mateo 13. Y nos vamos. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, hace que todos iban a dar fruto. Todos tenían que dar fruto. Pero ¿sabe cuál es el único que da fruto? El que permanece. El que tiene las raíces profundas. El que cae en buena tierra. Y muchas veces nuestro corazón no es buena tierra para la palabra del Señor.
Porque ser buena tierra es hacer que la palabra dé fruto en nosotros. O sea, tomar la palabra, vivir la palabra, para que esa palabra sea real en nosotros y la manifestación de Dios se cumpla en nuestra vida. Fíjense cómo les habla y dice, la palabra por sí sola no hace nada, depende de la tierra. Depende de qué tenemos en nuestro corazón. Y muchas veces nuestro pensamiento nos lleva a que la palabra caiga entre piedras. Nuestro estilo de vida nos lleva a que la palabra caiga entre espinos. Ahora, interesante es, mas el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Escuchar, vivir y dar fruto. ¿Sabe qué es esto? Esto es ser discípulo de Cristo. Y automáticamente Cristo es glorificado frente al Padre a través de nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos de nosotros no entendemos esto y es difícil despojarnos de nuestro orgullo, de lo que podemos nosotros llegar a ser, a vivir. Ayer fuimos a un evento con los jóvenes y estábamos ahí y todo, y vi a los chavos brincando y los chicos que estaban cantando y todo, y vinieron unos chicos de allá de Estados Unidos y estaban ministrando, y bien jóvenes, no sé ni cuántos años tendrán, pero a lo mejor tendrán unos 18, 19 por ahí, bien mencillos, ¿verdad? Así, chiquitillos, ¿verdad? Y estaban cantando y predicando y todo. Y mientras estaba yo ahí, automáticamente se me vino, fíjate, me acordé cuando anduve aquí, anduve allá, y ahí hice, y estaba ahí, y luego el mensaje, dije, se escucha el mensaje como cuando las primeras veces que empecé yo a predicar enfrente de la gente, y no sabía ni qué, se me cruzaban las palabras, y todavía algunas se me cruzan, pero eso es porque así soy. Y se me vino a la mente, y luego Jesse me comentó algo, y yo, no. Pero ¿sabe qué es lo que, mientras estaba esta mañana leyendo, y decía, muchos de nosotros no queremos dar fruto, dimos fruto y nos quedamos secos. Y Dios me decía, ¿qué fruto me estás dando hoy? ¿Me diste fruto un tiempo? Pero hoy en tu nueva temporada, ¿qué fruto me estás dando? Y dije, chale, me quedé en todo lo pasado. El otro día estamos en la oficina del pastor y puso un video, Beto, de un amigo, y lo estamos viendo, y me dice, ¿tú anduviste con él así cuando estaba en Brasil? Hace mucho tiempo, cuando estaba bien joven. Y luego Beto, mira, brother, ¿dónde andas? Pero te casaste. Y yo, no, fue la mejor decisión. Y me dice, no, hombre, tú hubieras andado aquí, allá y más allá, viviendo y esto, y tocando y viajando. Y le dije, pudiera estar así, sí. Oportunidades tenía un montón. Conexiones tenía como no tiene ni idea. Ahora, ¿por qué no lo hice? Porque no es lo que Dios me pide o me pidió en su momento. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que el solamente decir sí, Dios va a cumplir todo, pero no. Es el decir sí y empezar a hacer. Porque si no, de nada sirve todo lo que dejaste atrás. Lo único que pasó es que lo que dejaste atrás te va a doler en el corazón, como a mí me dolía, ¿verdad? Y decir, ya no hiciste. Y todavía cuando fuimos a Argentina, un amigo me dice, y vamos a abrir una casa de oración acá, y te vienes. Y no sé si tú estabas ahí cuando me dijo, sí, y te vienes y tú me ayudas y la establecemos aquí, y empezamos a salir y empezamos a hacer esto y lo otro. Y yo así, sí, esto y lo otro. Y le platiqué a mi papá, y luego, cuate, pues no, cuate, yo tengo que estar en Acuña Ranch. Ni modo. Ahora yo le puedo decir, ni modo. A lo mejor y para muchos, Pablo, qué menso. Es
estar bajo la voluntad. Pero no solamente dar un paso y decir, sí, dejo todo. No, sino dar un paso y seguir caminando, porque si no, después vamos a estar culpando a Dios de las decisiones que nosotros tomamos cuando nosotros fuimos los que decidimos creerle. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dice la palabra que los afanes de la vida ahogan el crecimiento. Lo que nosotros podemos pensar, nuestras formas, lo que hicimos en un pasado. Y yo les puedo decir ahorita, lo que nosotros hicimos con los jóvenes a tiempo atrás, ahorita ya no funciona. Y yo el otro día hablando con el pastor me decía, es que mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo le decía, sí, pero eso funcionaba en sus tiempos, ahora ya no funciona. Porque ahora ya nadie lee el periódico. ¿Alguien lee el periódico? Aquí levante su mano. Nadie lee el periódico. Y yo no puedo mandar una revista semanal de la iglesia a cada uno de ustedes, porque ustedes no lo van a leer, o sí lo van a leer. Levanta la mano, ¿quién sí lo va a leer? Las personas adultas. Pero los jóvenes ni de show, hermano, los va a leer. Y más cuando tiene 3 hojas para leer. No, ellos quieren en 3 palabras que le diga todo. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron. Ya no va a funcionar. ¿Sabe qué va a funcionar? Y va a seguir funcionando siempre. Y pasan los días y pasan los años, y va a ser igual de efectiva la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no es para esta tierra. La palabra es para lo espiritual. Y lo espiritual no cambia. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo dominio sobre todo, poder sobre todo, autoridad sobre todo. Todas las cosas. El enemigo siempre va a seguir derrotado y no va a poder contra Dios. No va a poder contra nuestra vida. No va a poder tocar nada si Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque eso no cambia. Siempre va a ser Dios. Ahora, nosotros debemos entender que para dar fruto nuevamente, nosotros debemos de poder tener una mente celestial, espiritual. ¿Por qué? Porque es lo único que va a poder llevarnos a dar fruto. ¿En quién? En Cristo. No hay nada más. Ahora, interesante porque habla sobre el pámpano. Pero después habla que el pámpano tendrá que ser podado para dar más fruto. Ahora, esta tarde mientras estaba leyendo y veía, ¿verdad? Cuando Jesse y yo cumplimos, Jesse cumplió años y yo la llevé a un viñedo a Parras, ¿verdad? Fuimos, creo que ha sido nuestro único viaje, ¿verdad?, que hemos hecho juntos, así, casados, ¿verdad? Bueno, y Argentina, cada vez que ver a mis suegros, pero eso no es viaje, de diversión, ¿verdad? Nada, es cierto. Mi suegrita, la amo, suegrita. A mi suegrito también, pero más a mi suegrita, nada, es cierto. Y fuimos. Y me acuerdo que nos subimos a un tractorcito y todo bien padre. Y fuimos bien emocionados y nos enseñaron. Y caminamos por donde están el viñedo, las uvas y todo eso. Pero de pronto vi que algunas ramas estaban secas. Y nos hablaron, no sé si te acuerdas. Que nos hablaron y dijeron que dependiendo la temporada, que ahora en este tiempo se adelantó por el clima y que no era tiempo que estuvieran así, pero que no es que estaban secas, sino que estaban en un proceso natural. Y yo no sé cuántos han ido a un viñedo aquí, pero yo creo que varios. Y ese proceso natural es que la rama se seca, se prepara. ¿Para qué? Para el invierno. No es que esté seca, no. Es que su grosor cambia porque entra a un proceso. Porque sabe que lo que va a venir va a depender si el día de mañana va a dar más fruto o va a seguir igual. ¿En qué? En no dar fruto y será cortada. ¿Por qué? Porque por dentro sigue estando verde. Porque sigue pegada a la vid. Ahora, este proceso a mí me llamó mucho la atención.
Y yo lo vi y se me hizo raro porque otras sí y estas, unas sí, unas no. Y veía uno con uvitas bien bonito y esta. Y decía, lo que pasa es que estas ya han llevado un proceso. Esas que ustedes ven frondosas son pámpanos, son nuevas. Y me llevó eso a entender la palabra cuando habla y nos lleva al primer amor. ¿Cómo estamos cuando estamos en el primer amor? Hermano, dando un frutazo, pero frutazo o no. Llegando temprano a la iglesia, escuchando, pastor, le limpio aquí, limpio, hermano. Y de repente el pastor, ¿quién entró ahí? Pues la hermana, el hermano. ¿A qué viene? Pues el servicio empieza a las 7 y son las 3 de la tarde. No, viene a limpiar el altar. Y lo que siempre decimos los pastores, me incluyo, esperemos que en 2, 3 años estén igual. Porque sabemos que es un proceso. El primer amor, este es el pámpano, el primer amor da fruto, verde, hojas. Pero de pronto el pámpano entra en un proceso en el cual tiene que cambiar el grosor, tiene que se le caen las hojas, ya no da fruto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cortarlo. Y es lo más doloroso que nosotros podemos sufrir. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso que todo creyente en la palabra entró. El mismo apóstol Pablo sabía que él tenía que entrar en ese proceso en donde todo lo que era Saulo de Tarso tenía que salir de él. Tenía que entrar a ese desierto, al igual que Elías, al igual que Jesús, al igual que muchos hombres entraron para despojar todo lo que piensan que son y poder recibir todo lo que el Padre dice que son. Si no saben qué es lo que iba a hacer, el apóstol Pablo iba a actuar bajo su conocimiento, porque él sabía cómo los cristianos iban a ser perseguidos, lo que iban a vivir. Y sabe que todo el tiempo el apóstol Pablo se confió en lo que Dios le dijera que hiciera. Y el día en que no lo hizo, porque él decidió que lo iba a hacer, el Espíritu Santo le dijo, ¿a dónde vas? No, tú no tienes que ir para allá, chiquito, tú te tienes que venir para acá. Y lo llevó a un lugar y él iba a otra ciudad. ¿Y sabe qué es eso? Ser guiado por el Espíritu es dar fruto, porque el Espíritu está 100% en nuestra vida. Ahora, interesante, porque de pronto entramos en un proceso en donde no entendemos, no escuchamos y sentimos que estamos solos, donde ni a Dios escuchamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo la otra le comentaba a Jessy, hubo un momento en donde no escuché a Dios, donde no sentía a Dios. Y hace 2 días estaba yo sentado al lado de ella y ella estaba hablando con uno de nuestros mejores amigos, ¿verdad? Que le mando un abrazo también, que él vive en Alemania, ¿verdad? Es un alemán argentino, ¿verdad? Y estaba hablando con él y yo lo estaba escuchando ahí que lo que estaba hablando y cuando termina de escuchar el mensaje, Jesse me voltea y me dice, tiene una necesidad bien grande por volver a sentir a Dios como antes. Y le dice, háblale a Pablo, escríbele a Pablo. Y yo estaba al lado, sí te va a contestar, te lo prometo. Y me dijo él, le respondió, no, Pablo me va a contestar como en el 2030, porque tengo un montón de mensajes que no los he escuchado todavía, pero siempre le respondo, ¿verdad? Y le digo, cuando dijo eso, yo pensé, una necesidad tan grande para poder escuchar a Dios, sentirlo nuevamente. Y muchas veces nosotros entramos en un proceso en donde nuestras ramas son podadas y nosotros no entendemos y sentimos que Dios ya nos desechó, nos cortó y nos echó al piso. Hermano, todo lo contrario, nos está podando para que demos más fruto. No es que no hemos dado fruto, el problema es cuando nosotros, porque esto es personal, esto es libre albedrío, cuando nosotros decidimos apartarnos de la vid. Ahí es cuando dice automáticamente serán cortados, echados a un lado. Pero lo que me llama la atención
y hoy no me voy a tardar mucho, se los prometí, el pastor me dijo, lo que me llama la atención de lo que habla es lo que dice a continuación. Déjenme, voy a la Biblia, ¿verdad? ¿Qué cita les había dado, hermanos? No, la de la primera. ¿De cuál? Muy bien. Fíjese lo que dice. Dice, y el que en mí no permanece, o sea, no está, Dios no corta a nadie, Dios no arranca a nadie, no. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, interesante, que no va a ser el único pámpano, porque lo primero lo habla en singular y lo segundo lo habla en plural. ¿Qué es? Y arden. Si no dice y arderá, no, dice y arden. Porque en el suelo no solamente habrá unos secos, sino habrá muchos secos. ¿Quiénes son aquellos? Los que decidan apartarse de quién, de Cristo. Ahora, no está hablando, porque la palabra dice, no está hablando de los que no lo conocen, no. Jesús le está hablando a los creyentes. Es una decisión de nosotros si permanecemos o no. ¿En quién? En su palabra. Ahora, muchos de nosotros no entendemos que Dios en este momento está formando algo especial en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No es decisión de Dios permanecer, va a ser nuestra decisión permanecer a pesar de no tener ramas, a pesar de que nuestras ramitas que nos dejen estén secas, no estén dando hojitas, no estén dando frutitos, y voltemos y veamos a unos verdezotes hermano, esos son pámpanos apenas. Por consecuencia ellos van a dar fruto. ¿Por qué? Porque no han pasado ese proceso en el cual realmente van a tener que estar frente a Dios, buscando a Dios, dejando a un lado lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque todas las respuestas las vamos a encontrar cuando nosotros permanecemos en ¿quién? En Cristo. Y fíjese cómo la palabra, la semilla cae, y toda la palabra siempre va a traer una reacción. Pero depende de la tierra qué es lo que esa reacción, que la semilla de sea buena o sea mala, si da fruto o no da fruto. Fíjese lo que habla la palabra. Vaya conmigo en lo que Romanos 11, 18 al 22. Y esto es bien interesante. Hoy no me voy a tardar mucho porque juega México. Nada, se crea. Romanos 11, 18. Yo nomás le voy a Argentina. Viva la Argentina. Ahora ya viene el mundial y ya está listo, chato, porque Messi va. Dice Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás, ¿qué? Cortado. Ahora, de una u otra forma van a ser cortados, pero el propósito será diferente. Ahora, entender en jactarnos, muchos de nosotros pensamos que
Dios depende de nosotros, hermano, no depende de nosotros. Y si usted se va, Dios le bendiga. ¿Verdad? Alguien me decía, pero no tienes corazón de pastor. La pastora me decía, no tienes corazón de pastor. Y le digo, pues, si tenga o no tenga, ¿verdad? No sé. Sea bueno o sea malo, no sé. Pero al final de cuentas, cada persona toma su decisión. ¿O no? ¿Por qué está aquí esta tarde usted? Porque quiso venir. Amén. Ahora, ¿por qué no se quedó en su casa? Porque quiso venir. Yo me voy a ir a ver ahorita Juego de México. No es cierto, ¿eh? Ahora, yo dejo cosas a un lado porque quiero encontrar otras cosas en Dios. Pero muchos de nosotros nos jactamos en lo que nosotros podemos hacer. Hermano, nosotros no podemos hacer nada. Y todo lo que hagamos nosotros es en vano. ¿Saben lo que el apóstol Pablo les está diciendo? Por mucho tiempo yo hice muchas cosas pensando que era lo correcto. Me jacté en mi conocimiento. Y lo que eran los fariseos, hermano, los fariseos eran de lo top. Eran los que sabían la palabra de lo top. Y la otra vez les decía, cuando el pueblo de Israel fue exiliado, se armó un grupo y dijo, no nos va a volver a pasar que el pueblo de Israel cometa falta contra Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, vamos a hacer un grupo que nos vamos a dedicar a leer la palabra 100%, prepararnos a estudiarlas y saber toda, para que el pueblo de Dios ya no vuelva a pecar. Pero ese pueblo, por su conocimiento, ¿qué fue lo que hizo? Iba en contra de Dios. Nos damos cuenta cuando nosotros pensamos que lo que nosotros podemos hacer es mucho mejor de lo que Dios puede hacer o de la forma en que Dios quiere. Nosotros nos estamos jactando, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Pensando que nosotros como pámpanos somos más importantes que la raíz. Hermano, Dios, Jesús es el que da vida. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tomar decisiones? Nuestras hojas se empiezan a marchitar. Y de repente una hojita se empieza a caer. La pastora le gustan las plantas y el otro día dentro de la casa tenía una planta, ¿verdad? Y de pronto no le ha regado, mamá, porque unas hojitas estaban como marchitadas. Y le digo, ¿no la ha regado? Y me dice, sí, pero lo que pasa es que la tengo acá y no le da el sol. Y no sé quién me la movió y fue y la puso. Y a los días ya estaban todas las hojas verdes porque necesitaba el sol. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no la mueven, las hojas empiezan a marchitar. ¿Eso qué nos quiere decir? Que algo no está bien. Amén. ¿Qué habla Mateo 5:6? Bienaventurados los que tengan sed de justicia. Ahora, cuando nosotros estamos buscando a Dios, automáticamente Dios va a venir a suplir la necesidad de nuestra vida. ¿Qué es esto, hermano? Un enfermo, yo por muchas veces me sentí bien enfermo y mi mamá se dio cuenta si estoy enfermo o no estoy enfermo. ¿Cómo creen las mamás que están aquí? ¿Cómo creen que se dan cuenta si su hijo está enfermo o no está enfermo? Dígame alguien. Uno lo conoce, pero ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? Y mi sabia madre, que le mando un beso, se daba cuenta y me decía, a ver, Pablo, vente a comer. Y si yo iba a comer, ¿cuál enfermo? Eres puro cuento. Pero si no iba a comer, iba hasta el cuarto, se sentaba conmigo y me dice, ¿qué tienes? Y el otro día mi mamá me hizo una pregunta, como que le salió el corazón, ¿verdad? Estábamos con Donato y le cortó el pelo a Donato y nosotros así como que llegamos a la casa y estamos ahí y le digo, mamá, agarre a Donato y córtele el pelo porque lo trae bien feo. Y voltea y dice, pues se lo acabo de cortar. Con razón.
Se lo vi así todo raro y córteselo. Y se lo acabo de cortar. Y Jessy peló los ojos, ¿verdad? Porque Jessy no sabe las historias de todos los nietos que fueron trasquilados por la abuela. Y de nosotros, de los hijos, que mi mamá nos cortaba el pelo porque no teníamos para irnos a cortar el pelo. Y mi mamá nos cortaba el pelo a todos. Pero el otro día salió, ese mismo día, le salió una pregunta del corazón y dijo: Pablo, yo nunca les he preguntado, ¿fui una buena madre? Y yo le dije: mira, mamá, yo no tengo nada para reclamarle a usted y a mi papá. Nada. No tengo nada contra ustedes. Yo no necesito que me pidan perdón de nada. Yo no tengo nada, ni lo que hicieron bien, que piensan ustedes, porque dijo: esto yo lo hice bien o esto lo hice mal. Le dije: lo que usted hizo bien o hizo mal, para mí está bien. Yo no tengo nada contra ustedes. Y en eso como que se puso ahí medio romántica la situación. Me entró Jessy y dice: suegra, ninguna madre es perfecta. Dice: porque todas aprenden diferente porque tuvieron una madre que fue diferente. Y empezó ahí a contarle de cómo era su abuelita con su mamá y de cómo su mamá fue con ella. Y realmente en ese momento dije: yo no tengo nada que reprocharle a mi mamá. Porque en su gran sabiduría que Dios le dio a ella, ella sabía que cuando yo no comía, algo me pasaba a mí. Ahora, hermano, cuando las hojas se empiezan a marchitar, algo pasa. Y tal vez usted no lo nota, pero su pastor sí lo nota. Sus líderes sí lo notan. Y están orando por usted y le empiezan a hablar y le dicen: ¿qué pasa? Y si usted dice: no pasa nada, automáticamente lo que usted está haciendo es no recibir de la savia de la vid. ¿Por qué? Porque lo único que van a recibir es la palabra. Nosotros mismos nos apartamos de Cristo. Va a llegar el momento en donde esas hojas empiezan a caer. Dios va a tener que cortar esa rama. ¿Para qué? Para dar más fruto. Ahora, entender que aquellos que hablan que dan más fruto, mucho fruto, son aquellos que han pasado todas aquellas temporadas difíciles y entendieron que no se trata de qué tanto fruto dieron, sino se trata de lo que Dios va a hacer en ellos. Y el otro día el pastor me dijo: cuate, perdóname, cuate. Íbamos platicando y me decía: híjole, cuate, perdóname. Y yo: ¿por qué? Y dice: porque tú deberías andar en otros lados. Dice: y el pastor siente una carga, me lo ha dicho varias veces, siente que nosotros, yo y Jessy, estamos aquí por él, o sea, porque él necesita ayuda en la iglesia y todo eso. Y me decía: hombre, cuate, y tú andabas aquí, allá. Y le platicaba del pastor, un pastor amigo mío que está en el cielo, ¿verdad? Con el Señor. Le platicaba que tuve un sueño y todo eso. Me dice: híjole, cuate. Y yo queriendo hacer, le digo: no dude en lo que Dios le está llevando a hacer. Le digo: no dude, porque no es usted, es Dios. Ahora, las decisiones que nosotros tomamos como matrimonio siempre van a ir conforme a lo que Dios nos habló, siempre, en lo que fuimos marcados. Ahora le dije: no se preocupe, porque las temporadas que nosotros podamos estar viviendo, si hay fruto o no hay fruto, va a depender de en dónde permanezcamos. Y muchas veces no es que no estemos dando fruto porque ya estamos secos. No estamos dando frutos porque estamos en un proceso para dar más frutos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no entendemos eso. Decimos: oh, ya me estoy secando, Dios. No veo que mi ramita crezca. Y dice Dios: no estás entendiendo que a lo que yo te quiero llevar es dar más de ti. Pero ese proceso es despojarte de lo que tú diste ya. No sé si me explico. Lo que tú ya fuiste. Porque yo ya hice muchas cosas. Y el otro día platicando con alguien, decía: ¿y cuántos años tienes? 26. Yo a los 26 años yo estaba subiéndome a un avión y yendo a otro país y estando por allá. No, hombre, tienes un montón de... Porque esa persona me decía: no he hecho nada y que ya estoy viejo. Le digo:
tienes un montón, te faltan 10 años, y ya dije mi edad, ¿verdad? 10 años para llegar a mi edad, yo ya estoy más allá que para acá. Y luego yo me sentí bien mal y llegué con el pastor, le dije, no hombre, pues es que siento que no he hecho nada y siento que pues me siento así estancado. Me dice, cuate, ¿cuántos años tienes? Y le dije 36 y me dice, cuate, yo 30 años tenía cuando recibí a Cristo. Dice, y ahí empezó Dios a obrar en mí. A los 30 años tú ya habías ido, viajado, compartido, hecho un montón de cosas y ven todo lo que Dios hizo en mí. Te falta más de la mitad de lo que del tiempo que tengo yo para tú hacer y lo que Dios va a hacer en ti. Hermano, yo le digo esta noche, lo que Dios va a hacer en usted es grande, pero depende de qué es lo que está haciendo usted el día de hoy. Entender el proceso que está usted el día de hoy. Si Dios está podando sus ramas, bendiga a Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que va a dar más fruto a usted. Espérame, pero en Él. Porque cuidado con aquellas ramas que Dios esté cortando, ¿verdad? Y que las esté llevando y las esté apartando y las esté acorralando. ¿Saben qué es lo que hace Dios? Llevarlos hasta el límite, hasta que nosotros digamos, Dios, yo no puedo, hazlo tú. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder hacer nada por nuestro conocimiento. El apóstol Pablo habla y dice, estas palabras yo se las digo, y estas palabras yo no las recibí de ningún hombre, ningún apóstol, de nada. Estas fueron revelación de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, aún en su conocimiento, no hablaba nada enseñado por hombre. Todo lo que hablaba era lo que Cristo quería que hablara. ¡Wow! Y eso nos lleva, yo le decía el otro día, tengo un montón de predicaciones bien padres, he escrito un montón de cosas. Y digo, ayer Jesse me decía, hay un amigo de nosotros que está en Argentina, ¿verdad? Y este amigo, ahora lo que está, hermano, voy a pecar otra vez, perdón. Ya me lo traje para acá, ¿verdad? Lo que está haciendo es de todas las predicaciones, se las das y te hace un libro. Y el otro día Jessie, ella sí tiene un montón de predicaciones. Cuando tenía 13 años, el otro día me enseñó una predicación cuando tenía 13 años, y una super predicación. Y yo, wow, yo las predicaciones yo no las guardo. Yo nada más, usted puede ver mi predicación que la otra vez, nada más dice, yo soy la vid y listo, y de ahí parte todo lo demás, ¿verdad? No, ella no, y pone signos de admiración y la fecha y todo, y nombre, y aquí Dios me habló, estaba sentada tomándome un café. Aquí pone todo bien bonito. Y yo estaba pensando y dije, ¿cuáles predicaciones? ¿Dónde están mis predicaciones? No, pues no las tengo ni anotadas. Me voy a tener que sentar a escribir todas para que digo, en ese caso, pues yo me hago un libro, ¿verdad? O sí. Pero ¿a qué voy con esto? Todo esto que hemos hablado a lo largo de los años sigue siendo la misma palabra, pero el efecto es diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque la tierra, los tiempos cambian, y eso es lo que debemos de entender. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios. El apóstol Pablo hablaba de una forma muy intelectual. Sabía, tenía mucho conocimiento, pero si usted se va a las cartas, son lo más simple del mundo. Pero de pronto vemos que su lenguaje cambia. ¿Cuándo qué? Cuando se refería a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos necesitaban más filosofía. Porque todos los pensadores griegos, filósofos griegos, se sentaban y veían la constelación y decían, oh, la luna. Entonces el apóstol Pablo sabía que lo que necesitaba él para hablarles y que lo entendieran, y se los daba, pero todo era a través de ¿qué? De la palabra. No era a través de nosotros, no es a través de nuestras vivencias. ¿Por qué? Porque el fruto que dimos ya lo dimos. Dios quiere que demos más fruto. Más fruto. ¿Y qué necesita, hermano?
¿Qué necesita hacer Dios? El otro día andaba con Bruno afuera y pasó el hermano Jorge, que siempre a veces lo veo, que lo topo ahí, y el hermano Jorgito, y pasa y me dice: a ti te quería encontrar. Y yo, pues ¿qué? ¿Nos damos un tiro? Que nada, no es cierto, ¿eh? Y me dice, ¿puedo pasar por tu casa y cortarte el zacate? Y le dije, claro. Dije, sí, hermano, ahí, pásele. Y ya regresé a la casa y ya estaba el hermano ahí con la máquina. Y le digo, hermano, no me va a creer, pero hoy lo iba a cortar. Todos decimos eso, ¿verdad? No, tenía ya días diciéndole al pastor, y el pastor, no, espérate, cuate, te presto la máquina después porque tengo que cortar ahí en el rancho, tengo que limpiar. Y yo, préstame la máquina. No, te la presto 2-3 días y ahorita necesito terminar. Estaba esperando que el pastor me prestara su máquina. Entonces le dije, hermano, lo iba a cortar hoy, pero qué bendición. Y ya lo cortó y todo. Y había un árbol ahí y me dice, ¿lo cortamos? Y le digo, pues dele, nomás donde no raspe el carro. Usted pasa por la calle donde vivimos y el árbol más hermoso es el que está fuera de mi casa. Da unas hojas así como rosas y así bien bonitas. Y le digo, sí, córtele. Si no se va a enojar el señor de la casa. Y le digo, yo soy. Es cierto, ¿eh? Le digo, no se enoja. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le empezó a podar las ramas, a dejarle. Y ya lo dejó acomodadito. Y así llegan mis papás, ya no se raspa y todo. Y me dice, ¿así mero le doy más? Le digo, no, ahí ya. Ahí mero, ahí ya quedó, ya se ve perfecto. Ahora, nosotros cuando llegamos a esa casa, ese árbol no daba nada. Y la otra vez me llamó la atención porque nomás se veía ahí como que medio raro. Y hay un, no sé si es un maguey, si es un maguey el que está allá afuera. Y hay un maguey, el maguey estaba grande, pero estaba todo feo. Y cuando llegamos y de repente empezamos a notar que el maguey empezó a ponerse bonito, el árbol empezó a dar flores. Y la vez que fuimos nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando recién nos cambiamos, lo podaron el árbol, lo cortaron, porque llegaron los de la luz y pusieron un postezote ahí. ¿Y qué fue? Lo cortaron. Dije, no, ya me quedé sin el arbolito ese, ni modo. El Señor no creo que se va a enojar. Le echo la culpa a los de la luz. Pero empezó a crecer y ahora se ve hermoso, rosa. Pero ahora resulta que el maguey, yo no sabía que está ahí, empezó a crecerle como una rama para arriba. Y luego le empezaron a salir como parecen como platanitos. Yo nunca había visto, ¿verdad? A lo mejor ya es raro, ¿verdad? Y ahora lo veo y le digo, ajá, yo no sabía que daba como flores o no sé qué sea. Y digo, qué hermoso. Ahora, todo eso que nosotros empezamos a notar en nosotros son cosas nuevas. Pero fíjese lo que habla la carta que es enviada a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 3, y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco todo lo que tú haces, pero tengo algo contra ti. Solamente tengo algo contra ti, que perdiste tu primer amor. O sea, sé que todo lo que tú estás haciendo no es por fruto mío, sino es a través de lo que tú decides. ¿Por qué? No es que se separaron de Dios, no, porque ellos conocían a Dios y se mantenían en Dios, pero sí cambiaron la fuente por la cual ellos hacían todas las cosas. Hermanos, si nosotros dejamos que el amor por Dios se apague, es en vano todo lo que podamos hacer. De nada sirve. ¿Por qué? Porque el fuego, la motivación, el ánimo, todo eso viene a través del amor. ¿Es el fruto de quién? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo este fruto es el que da el Espíritu. Eso es nuestra mentalidad. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la culpa, porque en lugar de que el Espíritu dé fruto, nuestra carne da fruto. Y el apóstol Pablo habla y dice, ten cuidado,
porque hasta con quien te sientas afecta a tu espíritu. Nosotros decidimos si a nuestra tierra le ponemos espinos, piedras, le ponemos esto, lo otro, ensuciamos, le echamos basura. Nosotros decidimos. Ahora, interesante como poder limpiar nuestro corazón, nuestra tierra, y tenerlo lista para que Dios venga y plante su semilla y pueda crecer y dar fruto. Pero eso no depende de Dios. Depende de quien permanezca, de quien decide qué vivir la palabra. Interesante, porque en Mateo 24 vamos a ver: el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Los que permanecen en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Vivir la palabra. Y déjame decirle algo a todos nuestros amados hermanos que estamos aquí: si nosotros no vivimos la palabra, estamos hechos queso. Solamente somos simpatizantes de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos de nosotros seremos cortados y echados al fuego. ¿Por qué? Porque Dios no, mire, lo habla en la palabra. Es muy complicado a un creyente que dio fruto y se aparta volver a dar fruto. ¿Por qué? Porque Cristo solamente murió una vez. No hay otro Cristo que vuelva a venir a la tierra a morir nuevamente. Cristo murió una vez. Pero ¿sabe qué? Es una decisión propia mantenerse y continuar. Es bien complicado que alguien que se apartó, o que el fuego de él por Dios dejó que se apagara, es bien difícil que se vuelva a avivar, pero no imposible. Depende de quién, de la persona. Amén. Ahora, yo con eso los dejo esta noche. El que en mí no lleve fruto, el que en mí lleva fruto, y el que en mí lleva mucho fruto. Esta noche, así como el apóstol Pablo nos habla, dice en Romanos, veamos nuestra vida, nuestro corazón. ¿En cuál de estos tres estamos? Y si no estamos dando fruto y entendemos que estamos en un proceso, que nuestras ramas fueron cortadas, dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer y no hagamos lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer, porque estamos en una cuerda muy floja, caminando, porque nuestra vida espiritual va a depender de nuestras decisiones. Por eso de pronto volteamos a ver a nuestro alrededor y vemos a muchos bien contentos, ¿verdad? Y nosotros bien amargados, ¿verdad? Ya a todos les salen aquellos y a mí nada. Y hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? La mano de Dios está sobre nosotros y nuestra actitud no deja ver que Dios sigue siendo fiel en nuestras vidas. El no entender el proceso en el cual Dios está en nuestra vida no nos permite ver lo bueno que Él es en nosotros. Amén. Y por último, cuando Jesse me comentaba de nuestro amigo, le digo, una necesidad tan grande de volver a sentir a Dios y buscar a Dios. Y yo dije, Jesse, voy a hablar con él, y he estado orando por él. Y una de las cosas bien interesantes es que no es que Dios no esté con él, no es que Dios no lo escuche, no es que Dios se ha apartado de él, no, sino es que Dios, aunque esté ahí, Dios sigue con él, Dios camine con él, Dios lo está llevando a un proceso en el cual Él tiene que despojar todo lo que es Él. Y le digo una cosa, lo que más duele es nuestro orgullo. Lo que más duele es lo que nosotros podamos lograr. Y dice Pablo, todo eso que yo soy, que yo hice, que aprendí, que pudiera lograr, todo eso es basura.
Yo me basto ¿qué? En la gracia de Cristo. Todo, hermano, yo le digo esta noche, todo eso que usted puede lograr hacer con sus propias manos, sus propias fuerzas, todo eso es basura. Dios puede hacer eso con el simplemente hecho de decir que pasen las cosas. Muchas veces nuestra fuerza o lo que nosotros estamos tratando de hacer nos desgasta tanto que nos aparta de Dios. Y dice Dios, lo único que tú necesitas es estar en mí, porque las cosas ya están hechas. Pónganse de pie esta noche. Terminamos. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Levante sus manos ahí donde está. Vamos a terminar esta noche de esta forma, ahí nomás con el pianito. Dios, gracias por tu palabra. Podemos pasar esta noche al altar, levantar nuestras manos, Dios ministrar en nuestro corazón, llorar, desgarrar. Pueden pasar un montón de cosas, pero le voy a decir una cosa, hermano. Lo más importante es lo que pasa en su casa. Porque en la iglesia hay congregantes, pero afuera hay discípulos. Y no importa que aquí levante sus manos, llore, reconozca. No, lo importante es lo que usted hace en su casa. Porque en esos lugares es donde Dios manifiesta. Entonces levante sus manos aquí y dígale: Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque no es lo que yo pueda hacer, es lo que tú quieres hacer. Dios, gracias esta noche por tu palabra, Señor, en nuestra vida. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Nada somos sin ti, Dios. Que tu Hijo Jesús sea glorificado a través de nuestra vida, Señor. Que el fruto que podamos dar, Dios, sea un fruto real. Gracias, Dios, porque podemos estar haciendo muchas cosas. Podemos estar evangelizando y hablándole a todos de Cristo, y no ver que la gente viene a los pies de Cristo, hermanos. La gente no va a ser un fruto. Dios se encarga de eso. El fruto es que usted está hablando la palabra, y de pronto nosotros estamos entendiendo mal las cosas, porque Dios se encarga de las cosas. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que Él nos está pidiendo. Eso es dar fruto. Si Dios nos está diciendo levántate y habla, eso es dar fruto. Si Dios nos está diciendo comparte mi palabra, eso es dar fruto. Como discípulo, dice Dios, estas cosas les he hablado. Hoy Dios nos está hablando. ¿Qué es dar fruto? Haga lo que Dios le está pidiendo que haga. Ministerialmente, en su casa, su matrimonio, con sus hijos. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Eso es dar fruto. Que usted, que está injertado en Dios, pueda dar fruto. Ese es el deseo más grande de Cristo. Dios, gracias te damos esta noche, Señor. Gracias, Padre. Señor, que nuestro corazón esta noche sea limpiado, Señor, sea una buena tierra para tu palabra, Señor. Oh, Señor, nuestro corazón pueda escuchar tus palabras. Y yo quiero orar por aquellos que están en ese proceso, en las cuales sus ramas fueron cortadas. Levanta tus manos ahí. Y si tú reconoces que eres tú en esa temporada, voy a orar por ti desde aquí. Dios, toca su corazón. Afirma su fe en ti, Dios. Cumple el proceso
aún en el desierto, aún en el dolor, aún en la tristeza, Señor, sabemos que lo que tú estás haciendo en sus vidas es para glorificarte, Dios. Es para que ellos den más fruto, que ellos den mucho fruto, Señor. Yo te pido esta noche que el entendimiento, no en lo natural, en lo espiritual, que ellos puedan tener, los lleve a que ese proceso ellos puedan despojarse de todo lo que ellos son naturalmente, pensamientos, conocimientos, todo aquello que pueda estorbar para lo que tú quieres hacer en ellos, Dios. Esta noche los ponemos en tus manos. Dios, te pido por aquellos que están dando fruto, Padre, que su fe se mantenga y sean firmes, que perseveren, y que el día de mañana que sus ramas sean cortadas, Señor, que ellos puedan permanecer en ti y que puedan voltear y ver gente que esté dando mucho fruto y ellos confíen que lo que tú vas a hacer el día de mañana en ellos es dar mucho fruto, porque tu palabra se cumple, Dios. Y ahora oramos por aquellos que están dando mucho fruto. Dios, gracias por ellos, porque ellos han permanecido fieles en ti. Ellos han aguantado, han caminado, ellos han obedecido tu palabra, ellos se han sujetado a tu palabra, Señor. Ellos han decidido dejar sus cosas a un lado y tomar lo que tú tienes en su vida, Señor. Ellos han preferido seguirte a ti, ver hacia la cruz, y aún en medio de la dificultad, la prueba, ellos están confiados porque tu espíritu da mucho fruto en ellos. Dios, gracias porque en esta iglesia hay gente que da mucho fruto, que ha permanecido firme en tu palabra, Dios, en las promesas, y han permanecido firmes y fieles, Dios, en la visión de esta iglesia. Yo te doy gracias por ellos y los bendecimos esta noche. Y que aquellos que están dando fruto, aquellos que hoy no están dando fruto, puedan voltear y verlos y que puedan bendecirlos. Y en lugar de sentir envidia, puedan sentir admiración, porque ellos han dejado de hacer, ellos han dejado su vida a un lado para seguirte a ti, Cristo. Esta noche los bendecimos. Bendecimos la vida de nuestros pastores, que ellos dan mucho fruto porque ellos han permanecido. Ha sido difícil, Padre. Ha sido difícil, pero ellos han decidido seguir confiando en ti. A pesar de que sus ramas fueron podadas, ellos confiaron en que darán más fruto. Y así ha sido, Dios. Te damos gracias esta noche y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dele fuerte el aplauso.